12 días después de que saliese a la luz, la Comunidad de Madrid insiste en desviar el foco de la compra del ático. Tenga la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para lo que organiza. Ayuso despacha las preguntas remitiéndose a su consejero de presidencia. Es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país. Que defiende con este argumento la compra del piso, de uso residencial, valorado en 6,3 millones de euros, que ahora ponen a la venta, para sufragar, dicen, la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder, porque ¿en qué voy a vivir? Como si estuviera en un búnker. Ayuso aseguró que lo usaría como despacho mientras se acometía la reforma de la sede de la presidencia regional. El diseño del proyecto se adjudicó el pasado viernes por la tarde, con un contrato menor sin concurso público, 4 meses después de que la comunidad adquiriese el ático. La señora Ayuso ha decidido que está por encima del bien y del mal, y que los madrileños tienen la obligación de pagarle a ella su vida padre. Y esto no es así. No lo vamos a consentir. El PSOE ha anunciado que llevará a la Fiscalía la operación por posibles delitos de prevaricación y malversación. También Más Madrid quiere que la justicia actúe. Toda esta historia es absolutamente estrambótica y lo que demuestra es una suerte de impunidad una vez que ha sido pillada con las manos en la masa. Estamos hablando de una Comunidad de Madrid que se dedica a especular. No solamente es ilegal, es que es indecente. Piden además que el consejero de presidencia comparezca en la Asamblea. Vaya temazo, Virginia. Es que lo mires por donde lo mires, tiene 100.000 aristas, así que empieza por donde quieras. Tiene muchas, sí, la verdad es que es difícil por dónde empezar. A ver, para comenzar por algún lado, el despropósito de las razones que ha ido dando la Comunidad de Madrid y la presidenta en muy pocas horas, ¿no? O sea, primero era un despacho para la presidenta mientras duraban las obras de Sol. Luego ya no era un despacho porque el ático no era de uso, era solo de uso residencial. Luego se niega que vaya a ser de uso residencial, pero sale el consejero diciendo que Madrid es una de las pocas comunidades en las que no hay residencia oficial para los presidentes. Es decir, ¿es residencial? ¿No es residencial? ¿Es para uso de Ayuso o no? Luego deciden que lo venden. Yo anoche estuve haciéndome las cuentas, impuestos incluidos. Lo que pasa es que nos falta mucho detalle todavía de las cantidades exactas que se han pagado y en concepto de qué, ¿no? Pero con lo poco que sabemos y sabiendo que se ha tenido que pagar un impuesto que, por cierto, va a las arcas de la propia Comunidad de Madrid, con la venta de este ático, posiblemente la Comunidad de Madrid salga a perder. Es decir, no solo no va a recuperar dinero de una inversión hecha en abril, es decir, hace 6 meses, 5 meses, sino que lo más probable es que termine perdiendo dinero. Lo veremos cuando lo venda. ¿Hasta qué punto puede ser un problema eso? Claro, efectivamente. Si compra algo, en este caso una vivienda para la presidenta, la vende y pierde dinero. Efectivamente, Cuidado. claro, por eso lo digo, que es que yo creo que ahí puede haber un tema, habrá que ver, sobre todo, a ver si la Comunidad de Madrid se digna a darnos todos los datos y todos los impuestos que han pagado, que han dejado de pagar con el dinero de todos los madrileños. Pero perdona un segundo, Silvia, pero es que hay otro elemento importante, y es que la pareja de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid vende los 2 pisos en los que han vivido en los últimos años, no sé si eran 24 horas después o 48 horas después de anunciarse la puesta a la venta del famoso ático de la Comunidad de Madrid. Hay que recordar, porque pasan muchas cosas y tenemos tendencia a que se nos olviden, porque es lógico, que González Amador es un señor que empezó a ingresar cantidades muy importantes de dinero por sus negocios con Quirón Prevención, que es una filial de Quirón, que es la principal contratista sanitaria de la Comunidad de Madrid, que preside la señora pareja de este señor, y que es justo después de obtener esos ingresos millonarios cuando este señor decide invertir primero en un piso y luego una sociedad compra el ático que está justo encima del piso por 900 y pico mil euros, y este señor decide, o sea, negocia para pagar un alquiler con opción a compra a esa sociedad que
casualmente su administrador es el fiscalista que le lleva su caso por presunto fraude fiscal, ¿no? O sea, perdón, alguien debería explicar algo, yo creo, ¿no? Pero fíjate, Virginia, aunque esa operación inmobiliaria del gobierno fuera con plusvalía, es decir, exitosa económicamente, sería absolutamente injustificable. La Comunidad de Madrid, que tiene un presupuesto de 30.663 millones de euros, pero que si encima sale a pérdidas, ya ni te cuento, vamos. Por supuesto, pero fíjate, a más. Incluso si hubiera obtenido una plusvalía, es absolutamente injustificable. Los 30.663 millones que tiene la Comunidad de Madrid de presupuesto hay que fiscalizarlos al céntimo, como el de todas las instituciones, y desde luego, como tú bien has relatado, todo lo que ha sido el proceso, primero de ocultamiento durante 3 meses, luego cuando se publica todo tipo de explicaciones, cada cual más peregrina, intentando taparlo, ya hablando de que se han visto fantasmas, que los periodistas vemos fantasmas. Yo creo que es absolutamente injustificable, es un dislate de principio a fin. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid considera que el jefe o jefa del gobierno de la Comunidad de Madrid necesita una vivienda oficial, luz y taquígrafos, en la Asamblea se explica. Igual, y se puede incluso hacer derecho comparado con ministerios, con otras comunidades autónomas, se necesita, y esto es lo que nos vamos a gastar. Y esto lo vamos a emplear en la reforma de tal edificio. Además, tendrá que ser un edificio de uso de trabajo, no solamente de vivienda, como ocurría con este ático. Por lo tanto, es absolutamente injustificable. Yo creo que es el perfecto manual de cómo pegarse un tiro en el pie. De todas maneras, o cómo uno cree ser tan impune que puede hacer este tipo de operaciones sin que nadie se entere. Y además lo tenía muy fácil la señora Ayuso. Solamente tenía que mirar 1996, su antecesor, uno de sus antecesores, Alberto Ruiz Gallardón, licitan lo que es la reforma de la Real Casa de Correos en 1996 durante 2 años. ¿Dónde se va? No alquila un ático, no alquila un piso, no se va a un sitio estupendo, sino se va a un edificio que tenía el IMADE, el Instituto Madrileño de Desarrollo, que era una institución pública y por tanto se optimizaba lo que es el patrimonio de la Comunidad de Madrid. Por tanto, absolutamente injustificable, y como antes decíamos del Gobierno de España, no falta una, faltan todas las explicaciones por dar. Mire, la pregunta es muy sencilla. ¿Para qué se compró esa vivienda? Pero que no se burlen de nosotros los ciudadanos diciendo que era para una oficina. Si todo el mundo sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué se compró esa vivienda? María, ¿qué dice la dirección del Partido Popular a escala nacional? Pues han comprado desde el primer momento las explicaciones de la Comunidad de Madrid, desde que salieron las primeras informaciones, y también con las cambios de postura de la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso al decidir vender el ático de la polémica, pero hasta ahí, porque desde el viernes, cuando una vicesecretaria del Partido Popular, Ezcurra, se refirió a ello, preguntada, eso sí, en una entrevista, silencio absoluto de Génova, al menos en público. En privado ya es otra cosa. Hay algunas voces discordantes en el Partido Popular. Alguna lo ha manifestado en redes sociales, como Cayetana Álvarez de Toledo, que decía que no había entendido muy bien la polémica. Ahora mismo, silencio en Génova. ¿Qué es lo que dice el Gobierno? Pues que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vive en una constante situación de impunidad. Pablo. Sí, creen que toda esta situación derivada de la operación sobre el ático es vergonzosa. Han dicho también que Isabel Díaz Ayuso cree sentirse al margen de la ley, que prueba de ello es todo lo que tiene que ver con el ático. Han calificado las justificaciones o las respuestas de Isabel Díaz Ayuso, podríamos decir, como estrambóticas, es lo que dicen en el Ejecutivo. También, paralelamente, los socialistas madrileños, ha sido su secretario y también ministro Óscar López, ha anunciado que van a pedir a la Fiscalía que investigue todo este asunto, que se podría judicializar, porque quieren que se llegue hasta el final, que se depuren responsabilidades, y dicen también que la idea es que Ayuso devuelva el dinero a los madrileños. ¿Cómo es Madrid? Es la ciudad donde uno no se encuentra a su ex, pero consigue un piso gratis frente al piso de su madre. Qué cosas, lo que tiene Madrid. Juanma. Sí, en efecto, a ver, este escándalo no tiene ningún tipo de explicación, se mire por donde se mire. Porque aquí, efectivamente, si realmente lo que se buscaba es que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviese una residencia oficial, pues estupendo. Que la propia Comunidad de Madrid, no a través de una empresa interpuesta, Planifica Madrid, cuyo procedimiento es mucho más opaco, que la propia administración se encargase de buscar un inmueble. No hace falta que sea en Chamberí, por otro lado, ni que sea un ático,
pero un inmueble digno para esta presidenta y los que vengan o las que vengan después de ella. Pero es que es evidente que no se ha querido hacer así, porque se ha canalizado a través de Planifica Madrid, no se había presupuestado esta compra. Por cierto, que la presidenta dice constantemente que Planifica Madrid se dedica a la compraventa de inmuebles, cosa que no es cierto, porque solamente ha cometido 2 compras en los últimos 5 años, aparte de que además una administración tampoco se tiene que dedicar a la compraventa de inmuebles como si aquello fuese un mercado persa y una entidad especuladora, no se tiene que dedicar a eso. Y desde luego nos hemos enterado, casi como quien dice por casualidad, de las obras de Sol que se licitaron el pasado viernes. Me da la sensación de que ha habido algo de improvisación en este asunto y, por cierto, se adjudica el diseño no a una arquitecta, sino a una interiorista, que es una cuestión bastante distinta. Es decir, que no son unas obras como las que planificó Alberto Ruiz Gallardón en su momento, ¿no? Es decir, que aquí todo lo que se ha hecho no encaja de ninguna forma. De ninguna forma. Y esto además hay que sumarlo con la venta de los 2 inmuebles que estaban en posesión de Alberto González Amador. Es evidente que no hay explicación posible a todo esto, pero todo finalmente conduce a lo mismo, a que era una residencia que va a ser privativa para la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque si no, no tiene ningún tipo de explicación. Un ático de 485 metros y 200 de terraza. Ya me diréis, ¿para qué quiere una administración 200 metros cuadrados de terraza? Además, en un inmueble que no puede ser utilizado como residencia. Y no me creo, desde luego, que la empresa pública Planifica Madrid no tuviese constancia de que no se podía revertir el cambio de uso del inmueble. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid tampoco recibió ninguna comunicación de que se quería cambiar el uso de ese inmueble. Es decir, todo ha sido un despropósito de un enorme calibre que va a tener probablemente desgaste para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya veremos si habrá un desgaste electoral, pero desde luego desgaste político sí que lo está teniendo. Hombre, y va a ser la piedra en el zapato de Feijóo, porque cada vez que en una sesión de control le haga un reproche a Pedro Sánchez o en una rueda de prensa alguien quiera hacer una pregunta, va a estar ¿qué sabía usted del ático? ¿Cómo lo ha comprado? ¿Para qué se compró esa vivienda? Bueno, pues la estrategia del PP, vamos a decir, nacional, creo que está muy clara, es desviar absolutamente todas las explicaciones a la Comunidad de Madrid y de alguna manera ellos tengan que ser los que se lo gestionen. Y aquí la duda es cómo vamos a decir, grueso es el colchón de la opinión pública para la presidenta de la Comunidad de Madrid.